Buenas, buenas. Nos encontramos por acá una vez más en el podcast de la justicia, por acá por Street Radio, a través de la señal en vivo de 96.9 y bueno, también a través de nuestras redes sociales que ya saben cuáles son, el canal de YouTube que estamos justamente ahorita en vivo y saludos a las personas que están conectándose aquí con nosotros. El canal es La Radio Podcast, también estamos a través de el Instagram, @La Radio Podcast, por TikTok y por Twitch. Por aquí quien te habla, María José García, @MarijoGZ. Y Mercedes Luque, @legalizados. Le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden contactar por el 0412-724-9527 para cualquier duda que tengan. Aprovéchenos. Y hoy, María José, vamos a seguir conversando sobre recuperaciones de inmuebles o desalojo, como lo quieran llamar, porque al final eso es, ¿no? Y hoy tenemos a un invitado que, bueno, que nos continúa siendo invitado, porque ¿Sí? ya el martes pasado lo tuvimos aquí, tuvimos la dicha de tenerlo acá, el doctor William Morillo. Bienvenido nuevamente. Una vez más. Gracias. Mira, ¿sabes qué? Decidimos continuar sobre este tema porque la gente dirá, bueno, van a repetir, no vamos a hablar de cosas diferentes porque este tema es muy extenso y además a la gente le llama muchísimo la atención porque siempre nosotros los abogados tenemos al menos uno o dos casos o varios casos sobre esto y a veces, bueno, no encontramos qué hacer. Hay muchas personas que nos están oyendo en este momento a través de la radio, que nos están viendo a través del canal de YouTube y que pueden también estar ellos mismos o otras personas que conozcan. Pueden estar allí con algún caso que necesiten hacer algún tipo de desocupación, bien sea de locales comerciales, de oficina o de vivienda, que es el más predominante y sabemos que ese es el que más les interesa, ¿no? Es que ¿quién no tiene una persona que conozca que tenga ese problema? Mira, tengo tanto tiempo alquilada, me están desalojando arbitrariamente, no me paga el inquilino, dejé a un amigo ahí y ahora está otra persona que yo desconozco. Hay tantas vertientes a estos temas. No sé qué piensas tú, Mercedes, pero a mí me parece que también, al igual que los divorcios, este es lo segundo que más se lleva en tribunales o que las personas mayormente tienen esa duda. Yo cuando estoy en alguna fiesta, yo digo, ya, esto es o un divorcio o un desalojo, es típico. Claro, porque como no bailas, te quedas sentadita ahí, ya llega la gente y te dice, mira, ven acá. Voy a tomar clases de baile para evitarme eso. O sea, ven acá, ¿cuál es? Doctor, una preguntica. No sé si te pasa, William, igual, que te dicen, doctor, una preguntica. Tú dices, Y entonces ahí viene, desalojo. Termina siendo una consulta. Sí, una consulta que además que yo siempre he hecho broma con mis colegas porque digo, es que la gente cree que es sencillo el estudiar esto. Es como cuando me dice un cliente, mira, quiero hacer una asamblea actualizando la administración. Y tú dices, ajá, pero ¿y cuánto tiempo tienes sin actualizarla? ¿Cuántos son los socios? No, se murió 7 socios de 9. Entonces tú dices, ok, ¿cómo lo resuelvo? Lo mismo pasa en este tema de los desalojos. Ningún caso se parece a otro. No podemos tratarlos todos igual. Y no nos pueden decir, mira, ¿cuánto vale un desalojo? Si no nos dicen exactamente cuáles son los detalles de esos, bueno, creo que esos casos. Que en estos casos es súper vital la asesoría previa. O sea, sentarte con tu cliente y hacerle todas las preguntas que tengas que hacerle. E incluso a veces le toca a uno clientes que ya han estado con otros abogados que ya tienen procedimientos iniciados y simplemente, bueno, decidieron cambiar de abogado, ¿no? Como que buscando mayor efectividad porque en la espera se desesperan. Exactamente. William, ya que estás aquí con nosotros acompañándonos. El martes pasado nos dejaron un poco de preguntas al aire, o sea, para que esto sea como un poco más práctico, como más dinámico, ¿no? Primero, yo te quiero hacer una pregunta. Mí misma. ¡Wow! Sí es posible recuperar un inmueble en Venezuela, tanto local comercial como oficina, como vivienda. Sí es posible con la asesoría correcta, ¿cierto? Sí, por supuesto, es posible la recuperación de la posesión del inmueble. Recuerda que ya habíamos hablado de este punto entre posesión y propiedad, por supuesto, es posible. Es decir, afirmas que no es imposible. No, jamás. Porque yo una vez en un post en Instagram coloqué que ya los desalojos no eran cuestión de abogados, sino de San Expedito. Claro. Porque ya forma parte de lo imposible. Bueno, hay abogadas que son muy... tienen una trayectoria reconocida en el país. Bueno, no quisiera nombrarla, pero
son profesoras de la Universidad Central de Venezuela, trabajan bastante la materia y la recomendación de ella es que no alquiles, vende. que no es mala recomendación, no es mala recomendación, pero las pobres Pero gente, ¿cómo se hace con el que ya claro, alquiló? con el que ya Sí, alquiló. claro. Bueno, por eso está acá en la radio, nos está escuchando en este momento, es para buscarle Una solución. Una solución. Sí, yo también le digo a su las personas, problema. por ejemplo, en la época de migración, yo le decía, deja eso cerrado. Alguien que te le vaya a dar una vueltica Bueno, el y tema eso, también del que miedo te a la- paguen los a la servicios. invasión. Sí. Sí. Pero no deja a nadie, porque a veces nos confiamos en familiares, en amigos, y decimos, bueno, esa persona está consciente que este inmueble me pertenece, no va a ocurrir nada, y resulta que el factor predominante son cuestiones familiares. Sí, lamentablemente sí. Impresionante. Pero bueno, aquellas personas que no tienen la necesidad de alquilar, no alquilen. No lo hagan. Ahora, si están en la necesidad de alquilar, consigas un maravilloso abogado que le haga unas cláusulas a ese contrato hermoso para que estén lo más blindado posible. Ojo, yo no digo que todos los inquilinos sean malos inquilinos, porque es falso. Yo conozco gente que son excelentes inquilinos y son los propietarios los que echan broma también. Pero en la situación en que está una persona hoy que tiene alquilado a un inmueble, vamos a empezar con vivienda. Perfecto. Aquí quedaron varias preguntas pendientes. Había una que dice, tengo un inquilino con un contrato que no paga hace más de 8 años. Ya, o sea, aquí Oye. se ve que tiene un contrato, se hizo un contrato con esta persona es inquilina legalmente reconocida. ¿Qué puedo hacer para desalojarlo y recuperar mi inmueble? Bueno, fíjate, Mercedes, allí la pregunta que hace, podemos verificar que, bueno, no se especifica si es local, si es oficina o es vivienda. Me imagino que cuando dicen 8 años sin pagar, es asumible, desde el punto de vista de lo que conocemos un poco esta materia, que se refiere a vivienda. Porque 8 años sin cancelar comercio ya tuviera, Claro. ya tuviera una desalojado. Igual que cuando hablamos de oficina. Cuando hablamos de oficina es mucho Sí, más que es sencillo. importante en este aspecto dejarle claro a la audiencia, a las personas que nos están viendo, que son 3 procedimientos diferentes, ¿ok? Que no es lo mismo quizás que estés conversando con una persona y que tenga una experiencia en un desalojo de vivienda a una persona que tenga una experiencia en un desalojo de local comercial. Seguramente, claramente el de vivienda es un poco más complejo, pero los otros 2 restantes no son tan complejos. O sea, no son sencillos. Claro, pero no son tiene tan tantas complejos. dificultades. Entonces son Exactamente. diferentes. Es bueno que se establezcan esas diferencias entre esos 3. Entonces, Sí, bueno, yo estuve en el colegio de abogados donde evidentemente estamos colegiados y había un abogado que estaba indicando que él saca en 15 días a un inquilino y recupera el inmueble. Entonces, bueno, me interesó un poco y empecé a escucharlo y le pregunté. Claro, él se refería a oficinas. Claro, Claro. Y entonces con una oficina medida, estamos sí, trabajando rapidísimo. a la ley de arrendamiento inmobiliario del 99. Pero respondiendo a la pregunta del oyente. ajá. del oyente que dice que tiene 8 años sin pagar y tienen un contrato de arrendamiento. Bueno, evidentemente la ley de regularización y control de los arrendamientos de vivienda va a establecer o establece que a falta de 4 cánones de arrendamiento, él debe solicitar el desalojo del inmueble. Claro, antes debe agotar la vía administrativa por la SUNAVI. Posterior a la vía administrativa se va al ente jurisdiccional, a los tribunales competentes según su jurisdicción, o sea, el estado o la localidad, y posterior a ello, evidentemente, la sentencia le va a salir favorable. Después hay un procedimiento ahí que lo decreta el Tribunal Supremo de Justicia cuando era presidenta la doctora Gladys Gutiérrez, que ahora nuevamente es presidenta, que dice que para desalojarlo se necesita un refugio. Sí. Un refugio temporal, algo así. Pero eso se ha especulado mucho, pues no es tanto que se necesite un refugio. Recuerda que el juez, antes de ejecutar de manera forzosa, él pregunta al inquilino si tiene dónde vivir o no. Entonces no es que de inmediato se debe establecer el refugio. Claro, Entonces la pregunta allí sería, no, debe
agotar tu vía administrativa y solicitar el desalojo por falta de pago. ¿Sabes qué? Ahora que mencionas eso, me acabo de acordar un caso que gané, porque hice una investigación. ¡Eso! Sí, hice una investigación cual Que mujer sí tenía cuaima vivienda. y descubrí que tenía vivienda. Sí. Es fantástico porque eso inmediatamente ya suprime Perfecto. esta fase de ejecución donde, bueno, estamos con el tema de la designación del refugio y yo solicité las copias certificadas del documento de propiedad de la otra vivienda y lo promoví y la otra persona se quedó, bueno, sin palabras y eso me ayudó a recuperar ese inmueble. Recientemente un youtuber súper conocido, Oscar Alejandro, a través de su canal de YouTube, Sí. echó el cuento y dijo que también la forma que utilizó su defensa para lograr el desalojo fue esa, descubrir que en efecto también tenían dónde vivir, tenían propiedades. Entonces, muy importante, las personas que nos están oyendo, quizás esto puede serles útil, hagan una investigación exhaustiva porque pueden que logren conseguir que ese inquilino que ustedes tienen allí tiene otra vivienda, tiene a dónde irse y allí la cosa sí es muchísimo más fácil. Eso es un refugio. Para, o sea, a los ojos de la ley, eso significa Es un lugar que donde es un ellos lugar pueden. donde puedes Exactamente. salir de donde estás y llegar al otro. Y no solamente del titular del contrato, sino del núcleo familiar que esté viviendo allí. Sí, desde la ley de arrendamiento inmobiliario del año 99 se establecía o se le solicitaba al juez la desocupación de la vivienda del arrendatario, o sea, el que se le hizo el contrato de arrendamiento, junto con su grupo familiar, libre de personas, cosas Exactamente. y bienes. Entonces sí, sale todo el grupo familiar. Mira, acá hay otra pregunta y está interesantísima. Dice, hola doctoras, tengo 2 niños, ¿aún así me pueden desalojar? Bueno, fíjate que acá hay una situación que necesariamente el arrendatario o inquilino lo ve como una ventaja, pero no lo es. Y por desconocimiento, Sí. evidentemente, del arrendador o de algunos abogados que no son especialistas en la materia, no logran determinar que si el arrendatario o inquilino tiene hijos, o niño, niña o adolescente, ellos deben asegurarle un techo a sus hijos y al no hacerlo, entonces tendrían que intervenir los consejos de protección del OCNA, dictar unas medidas incluso de abrigo contra los niños, a favor del niño, ¿no? Es así, es decir, vamos a tener que sacarnos de la mente esa falsa concepción que a veces tenemos que decimos, mira, si hay niños de por medio, no puedes sacar a la persona. Eso es algo que se corrió ese rumor, la gente se lo creyó. Hay muchísimas personas que están en esa situación que se lo creen, que piensan que es así, que porque tienes niños, niñas, adolescentes, no te pueden desalojar. Sí, porque el deber de brindarle ese techo y ese cobijo es tuyo, padre o madre, y no de la persona que te arrendó el inmueble. Así es. Exactamente. De por sí, hace poco salió creo que una sentencia que ni siquiera necesitaban. No estoy muy ducha en esto, lo estoy hablando, ¿sabes? Bastante sin haber estudiado esta sentencia, pero al parecer ni siquiera se necesita alguien de protección ahora. Eso lo leí hace poquito. tal? Hace, Wow. sí. Bueno, existe Sería el interés fantástico, superior sí. del niño y necesariamente debe haber un órgano. Sí, que esté velando porque no se le Sí, pero vulneren se los derechos voy a a los niños. buscar como sería tarea, buenísimo, sería y buenísimo. se los voy a dar porque lo leí hace unos días y dije, qué interesante porque cómo llevas a cabo el interés superior del niño si no hay alguien de protección ahí Claro. en esa desocupación. Entonces, no pareció lógica, pero les juro que lo leí. Vamos a investigarla, pero lo cierto de eso es que no modifica el hecho cierto de que el deber de darle techo y Seguridad, cobijo seguridad. es de los padres y no es de... Así que no utilicen eso como ventaja porque no les va a funcionar. Sí, pero para nada. Otra pregunta que tenemos. Tengo 25 años viviendo en un apartamento. Ese inmueble podría ser ya prácticamente mío. Wow. Yo voy a silenciar mi micrófono, no voy a responder. Wow. Porque es que no, o sea, provoca responder de una forma y no lo No, voy a bueno, hacer vamos porque a estamos en radio. vamos a Tú que responder- mantienes la calma, Vamos adelante. vamos a responder de manera profesional. Ok, sí. ok. Y no emocional. Claro, Ok. 25 años viviendo en un apartamento. Sí. Ese inmueble podría ser ya prácticamente mío. Bueno, fíjense que el usuario o el oyente que hace esta pregunta, me imagino es que conoce lo que llamamos en el derecho a la prescripción adquisitiva. Que evidentemente esta prescripción comporta una serie de requisitos.
uno de los requisitos es que él tenga ánimo de dueño, o sea, que viva en la propiedad o que esté en la propiedad, tenga la posesión, pero nadie ha hecho oposición contra él. O sea, no ha llegado ningún dueño a decirle, este inmueble es mío. Eso pasa mucho cuando el propietario fallece y no hacen la sucesión y después no hay nadie que le reclame ese inmueble a ese inquilino que está ahí y pasan más de 20 años. Claro. Pero él pagando un alquiler en los... Bueno, primero existe el contrato de arrendamiento de por medio, o sea, existe, es un hecho cierto, hay un contrato de arrendamiento, hay una relación allí. Ahora, si hay un contrato de arrendamiento, efectivamente, si se trata de vivienda, porque también hay que aclarar de qué se trata, si es vivienda, oficina, claro, o comercio. Si se trata de vivienda, nosotros podemos verificar en la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda la disposición transitoria quinta de esta ley, que invita a los propietarios o arrendadores con inquilinos con más de 20 años a ofrecer en venta el inmueble. Entonces, claro que pudiera ser el inmueble de él, es cierto, o del oyente que hace la pregunta. Pero sí, pagándolo. Evidentemente tienen que comprarlo. Exactamente. Sí, que bueno, entonces, no es que le queda. Fíjense que ya a lo largo de lo que llevamos de programa ya hemos desmontado varios mitos, ¿no? El primero, que piensan que pueden resguardarse a través de los niños para lograr que no los desalojen. Y esto de que, mira, ya tengo muchísimos años en este inmueble, ya prácticamente puede ser mío. No, no es así. El inmueble siempre va a tener su propietario y más cuando existe un contrato de arrendamiento de por medio donde se deja claro que existe una relación contractual allí donde tú depositas un canon, la otra persona te lo recibe y así ha transcurrido el tiempo que ya ha transcurrido, 30, 40, 50, olvídate de la prescripción adquisitiva porque ese no es tu caso. ¿Okay? No es, señores. Otra pregunta. Me invadieron un terreno y lo quiero recuperar. ¿Cómo haría en ese caso? Si se puede o no lo doy por perdido. Lo que pasa es que, fíjate, esta pregunta es como que invadieron, ¿quién invadió? Vamos a ponerlo que no sea... Mientras que hacías la pregunta, dije, bueno, la respuesta más indicada debería ser esta. Fíjense que también existe alquileres y arrendamientos de fincas, terrenos. Ok. Sí. Que es materia agraria, más que todo es materia agraria. Hay algo que se llama los comités de tierra y está el Instituto Nacional de Tierra. Evidentemente, si le invaden un terreno, bueno, en Venezuela hay un montón de prerrogativas, incluso algunas prerrogativas favorecen al arrendador o al propietario y otras al que invadió el terreno. ¿Por qué? Porque por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, cuando era la doctora Gladys Gutiérrez presidenta, que ahora también lo es, volvió, sí. Ella se estableció anular por control difuso el artículo 471 del Código Penal en función a la invasión. Entonces, en ese hecho, sí pudiera entonces invadir el terreno y no pasa nada porque está desaplicado como delito. Ahora, si cuando habla de terreno se quiere referirse a vivienda, entonces evidentemente sí es un delito. Claro, hay que ver quién es el que dice ahí que es, o sea, quién le está invadiendo. Claro, si es por invasión o es que simplemente llegó 20 personas y se metieron en ese terreno. Vamos a aprovechar entonces la oportunidad para decirle a las personas que sean un poquito más específicos en las preguntas que nos realizan. Recuerda que en la primera parte estuvimos conversando acerca de los desalojos y que bueno, tenemos un invitado especial que fue la misma persona que nos acompañó la semana pasada y nos gustó tanto a nosotros y a ustedes también este tema que decidimos ampliarlo, decidimos responder todas esas preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales y bueno, aquí estamos nuevamente conversando, hemos desmontado varios mitos. Sí, señora, Bastantes. Entonces, bueno, nada, recuerda que puedes seguirnos aquí a través de la señal en vivo de la Radio Podcast, a través del canal de YouTube y a través de 96.9. Y hoy además nos acompaña, además de nuestro invitado Williams Morillo, en la producción Alberto Belfort, Roseliano Díaz Arias, como operador de audio está Pablo Belfort y como operador de video está Difrey Alejandro. María José, ¿seguimos con nuestras preguntas? Sí, claro, vamos. Nos invadieron de preguntas y bueno, vamos a ir. Qué chévere, aprovechen. Sí, aprovechen, acuérdense el 0412-724-9527, ahí nos pueden enviar cualquier otra pregunta. Si están escuchando ahorita en su carro y dicen, oye, yo tengo un primo que no ha podido recuperar, mi tía madrina. Entonces, eso les va a servir, muchachos, les vamos a responder sus preguntas. Aquí tenemos otra, dice...
no me han pagado, me encanta, las preguntas son súper coloquiales, me encanta, dice, no me han pagado más nunca los cánones de un local comercial, pero tampoco se quieren ir. ¿Qué debo hacer? William. Bueno, ese está más sencillo, más sencillo. Ahí evidentemente pueden buscar primero la intermediación ante la unidad de arrendamiento comercial del Ministerio de Comercio, que es el que regula como ente administrativo la situación de los alquileres comerciales. Otro es la SUNDE, a pesar de que la SUNDE no es el órgano administrativo regular, solo fija el canon de arrendamiento, pero como tiene que ver con canon de arrendamiento, se puede verificar por allí. Pero ¿qué se pudiera hacer específicamente? Evidentemente busca un abogado, evita emanar comunicaciones sin ningún conocimiento jurídico arrendaticio, porque puede generarte un problema mucho mayor, que le des más de la posesión del local que tiene. Tampoco hagan acciones de hecho como colocar candado o cambiar cerradura. Sí, esas Quitarles el cositas que agua. estuvimos conversando la semana pasada, que cosas que no debes hacer, que a veces sí entendemos que es lo que les provoca, porque bueno, se llenan de frustración, se llenan de ira, pero no es la recomendación que nosotros estamos dando, simplemente todo desde el punto de vista jurídico, e incluso si no conoces a ningún abogado especialista, aquí bueno, tienes a 3 personas que estamos disponibles para apoyarlos en esto, ¿ok? Mira, María José, es importante además decirle a la audiencia y a quienes nos ven, los oyentes, que antes que vayan a hacer algo, consulten un abogado. Porque nos ha pasado mucho que llegan y que, mira, yo le hice esta notificación vía WhatsApp, o yo le hice esto, no sé qué, o le mandé un mensaje y uno no sabe hasta qué límite puede llegar ese inquilino moroso. O sea, lo ideal es que tengas un abogado que te diga qué hacer y que te vaya acompañando por cada paso que debas hacer en estos temas que son delicados. Porque un paso en falso y puedes perder la posesión. La propiedad, muchachos, como lo dijimos en el martes pasado y a principios del primer bloque de nuestro programa, la propiedad no la vas a perder. La propiedad, eso es tuyo. Eso no te lo pelee nadie. Pero la posesión pudieras tener un gran problema porque no lo vas a poder tener. O sea, la posesión es cuando estás en posesión, cuando tienes El dominio. Sí, de el la dominio, cosa. exacto, el dominio del Del local bien. comercial o del bien, el bien inmueble, ¿ok? Aquí tenemos otra pregunta. Tengo un inquilino. No, esta es la primera que salió, sí. Déjame entonces, ¿la volvemos a hacer? Ok. A ver, tengo un inquilino con un contrato que no paga hace 8 años, lo puedo desalojar. Esa fue la que hicimos en el bloque pasado, que ya la habíamos dicho. Sí. Bueno, fíjense que ese inquilino que no paga de hace 8 años, evidentemente, yo creo que se hace referencia a vivienda. Sí, tiene más o menos huele a vivienda. Claro, porque si fuera oficina o local comercial, no creo que lo hubiesen dejado ¿Sabes tanto que hay tiempo. muchas personas que también desconocen el tema del procedimiento administrativo previo, que es el de la SUNAVI en caso de vivienda? ¿Qué se hace allí? Bueno, básicamente vas a tener que ir a una audiencia conciliatoria, sentarte con esa persona que ya sabemos que no has llegado a ningún acuerdo, porque si estás allí es por algo. Igual compórtate bien y bueno, no se llega a ningún acuerdo y se habilita la vía judicial. Eso Claro, es lo que cumple con sucede el allí. requisito Sí, de cumple con el agotar. requisito, no lo mates, no se caigan a gritos, no vale la pena si no han llegado a un acuerdo. Lo ideal es que puedan llegar a un acuerdo, es lo que se propicia allí en el ente, que se llegue a un acuerdo. Si sientes que no estás llegando a un acuerdo, calmar un poco los ánimos y saber que posteriormente va a venir una oportunidad, que es la vía judicial, para poder dirimir esa controversia. Sin embargo, a mí me encanta decir esto, con los abogados especialistas en la materia, hay medios alternativos. Sí, siempre los hay. Pero ningún caso, repito, se parece a otro. Y al no parecerse uno con otro, no se pueden tratar todos iguales. Entonces sí hay medios alternativos para que sea un poco más expedito la recuperación de inmuebles, pero hay que ver si son Sí, claro, personas que caben ahí. la mediación, pero evidentemente con un profesional que conozca la materia, que tenga la praxis. Sí, eso es súper importante, saber que puedes llegar también a acuerdos previos, que también lo estuvimos conversando en el episodio anterior. Yo he hecho negociaciones de que, bueno, te pago cánones de arrendamiento en otro lugar
con tal de que puedas desocuparme que te estoy solicitando, ¿no? Sí, o pagar la ahí- mudanza. O te pago la mudanza, sí, exactamente. facilidades, cosas que que podamos llegar a tener puntos comunes y que podamos lograr el fin. Mira, acá hay otra pregunta, estoy segura que esto lo hizo un abogado, porque es que no tiene, A ver, sí, dice, está picante. ¿puedo desalojar con un amparo constitucional a o sea, a un inquilino, asumo yo, por la violación al derecho de propiedad? Eso lo hizo un abogado, sí. Claro, ¿vale? Bueno, fíjense que ya es reiterativo en este programa que hemos explicado la diferencia entre propiedad y posesión. Evidentemente, en materia de arrendamiento en Venezuela, no hay pocos casos en los cuales se discute la propiedad. Pero evidentemente la propiedad no es discutible. Ya tiene un amparo constitucional por violación al derecho a la propiedad. ¿Qué es lo que hace el amparo? Restituye una situación que se encuentra vulnerable, una situación momentánea, y la coloca a su estado natural. ¿Qué haría el amparo constitucional? Le devuelve la propiedad, pero la posesión no la puede devolver. No, y es que además es muy raro que te admitan un amparo constitucional con los medios que tienes que agotar antes. Claro. Con todo lo que es el proceso que tienes Que que son agotar muchos. antes. A ver, tenemos otra pregunta. Oye, hoy estamos full Nos de preguntas. acribillaron a sí. preguntas. A ver, mira, esta es chéverísima, esta es importante, pasa muchísimo. Dejé a un amigo en el apartamento. Él se fue, pero dejó a un familiar. ¿Qué debo hacer para recuperar un inmueble? Esto pasa tanto de que, mira, dejé una Amigo. amiga o un amigo dentro del inmueble para que me lo cuide, para que le eche un ojo. Eso que habías dicho al principio, que le eches un ojo y eso. Y en algún momento, pues bueno, puede que esta amiga, este amigo se van del país, pero para no perder la posesión de ese inmueble, meten a un tío. Dice, tío, quédate aquí mientras yo voy y vengo, que voy 3 meses a sacarme la visa. O voy 3 meses a no sé qué, o lo que sea. Y dejan a un familiar que no está autorizado por el propietario. Entonces, esto es que es tan común, William. Cuéntanos alguna luz detrás así al final del túnel, si Bueno, eso es posible. es una situación compleja, muy compleja, por lo siguiente. Aquí existen más de una institución del derecho de posesión. ¿Por qué? Porque dejaron a un amigo. Me imagino que la transferencia a la posesión la hace porque un comodato, un usufructo, un préstamo de uso, O un nada. arrendamiento. O nada, O nada, simplemente Quédate allí para que quédate no allí. esté vacío el apartamento. Bueno, trasladó la posesión. Ujú. Exactamente. Trasladó la posesión. Ahora bien, él se va y deja a un familiar, que el familiar también es poseedor. Entonces, ¿cuál es el problema de este caso? El problema de este caso que es como no tiene una figura definida dentro de los parámetros contractuales que son comodato, usufructo y arrendamiento. Entonces viene el propietario o un abogado que no conoce muy bien la materia y le indica que no, acude a su NAVI, regístrate y haz una conciliación. Un error garrafal porque de inmediato les da El reconocimiento. el reconocimiento como arrendatario. Y no es... Y no es arrendatario. Ahí el único problema que puedes tener allí es que él está protegido por el decreto 8190, que es el decreto contra desocupaciones arbitrarias de vivienda. O sea, no lo puedes desocupar arbitrariamente, pero sí puedes por un amparo restitutorio Allí sí. pedir la posesión Ahí de sí, tu inmueble. Porque él no es arrendatario, él no es comodatario. Sí, por favor, si ese es su caso, no hace falta que vayan a la Tsunavi porque le dan la cualidad a la persona que está dentro del inmueble que no tiene. Entonces, eso hace más complejo Súper que el más abogado complejo. pueda después ayudarlo Sí. a resolver su caso. A ver, tenemos, creo que la última pregunta. Oye, qué bien. Aunque bueno, muchachos, ¿cuántos fueron? Como 10 preguntas. Sí, fueron muchísimas. Sí, me desalojaron de un local comercial de manera arbitraria y tengo aún mis cosas dentro del inmueble. ¿Qué puedo hacer? Está Wow. interesante. Bueno, ahí el que te desalojó cometió varios delitos. El primero es hacerse justicia por sí mismo. El segundo delito que comete es violación de la posesión pacífica. Y el tercero es la retención indebida de bienes. Casi Les nada. retuvieron indebidamente los bienes. Esto es un caso que directamente va a fiscalía
haces la denuncia y se inicia la etapa de investigación. A pesar de que es un hecho de naturaleza arrendaticia, es directamente penal todos los hechos que ocurrieron acá. Wow, entonces fíjense, en este caso, esta persona que nos está consultando, todos los delitos que se cometieron allí y también, bueno, las otras personas que puedan pasársele por la mente querer hacer una desocupación arbitraria, ya oyeron de la boca del doctor todos los delitos que están allí, ¿no? Entonces lo que estábamos conversando también en el episodio anterior, a veces por recuperar el inmueble terminas perdiendo la libertad. Claro, claro. Pero, a ver, podemos concluir, ¿verdad?, de este tema. Y vieron la cantidad de preguntas que hubo, todas eran totalmente distintas. Por eso es que es importante que cuando te dicen, ¿cuánto vale para desalojar un inmueble? Vieron todas las vertientes, muchachos, que existen en estos casos. Alguien que dejaron, que no tiene contrato, después dejaron a otra persona que no fueron autorizados por ustedes. Esa persona es un poseedor pacífico, un ocupante, no es inquilino. Entonces, todas estas vertientes, es importante que se sepan que no se puede solucionar su problema igual que el de una, como dice María José, una tía madrina. Ay, una tía madrina mía la desalojaron rapidito y eso fue, recuperó el inmueble. No todos los casos son iguales, ¿verdad, William? Sí, por supuesto. Bueno, sí, aquí queda en evidencia que no todos los casos son iguales, es así. Ese es creo que lo que nos podemos llevar el día de hoy, ustedes los oyentes y las personas que están aquí con nosotros, que se dieron cuenta que existen diversos casos, cada quien tiene problemas diferentes y evidentemente hay formas distintas de solucionarlos. William, yo quería preguntarte, que siempre se lo preguntamos a nuestros invitados, ¿alguna anécdota, no divertida, porque la palabra no puede ser divertida, pero alguna anécdota que te ha pasado, que te ha llamado la atención y dices, no puede ser, esto jamás me había pasado, y tuviste que pasar por eso para resolver y ayudar a un cliente? Bueno, fíjate, tengo una vez un cliente, un propietario de un inmueble que no sabía quién estaba dentro de su apartamento, porque efectivamente se le alquiló a una persona. Esa persona al parecer tenía un concubino, un novio, ¿no? Okay. Y se fue y dejó a otra persona distinta. Entonces no había manera de verificar quién era. Entonces yo le indico, bueno, trata de verificar por el puesto de estacionamiento a qué hora sale, a qué hora entra, por lo menos para verificar el vehículo, qué vehículo es. Y bueno, y medio lo seguimos a ver dónde trabaja para hablar con la persona. Entonces, bueno, estamos en el carro, sale el presunto ocupante del inmueble en un carro blanco, lo seguimos, vamos siguiendo todo aquello. Y tiene un lugar de trabajo que está al lado como de un hotel. Ok. Y cuando él está estacionando, pasa el esposo de mi cliente entrando a... ¡Wow! Ay, daño colateral ahí. Entrando Y lo que quería era recuperar el inmueble para ella también. Sí, pero fue una cosa casual. Daños que colaterales. No sé por qué él se metió allí. Y bueno, Daños colaterales. Ya el caso era otro. Sí, ahora dejó de ser dos casos. arrendatario Cuadraste un divorcio a además. divorcio. Buenísimo. por una causal Buenísimo. de infidelidad. Ay, no. Mira, Meche, ¿sabes qué? Ahorita que estamos hablando de anécdotas de arrendamiento, a mí me pasó que empezando a litigar, ¿no? Me tocó ir a una desocupación y habían dos niñas. Y yo no olvido la cara de esas niñas cuando me vieron allí en el grupo de personas que estaban desalojando. Era como con tristeza y rabia. Y a mí luego de eso me costó mucho entender de que no era mi culpa, no era mi responsabilidad, sino netamente de sus padres que incumplieron los cánones de arrendamiento, que no cumplieron con sus obligaciones y que no era culpa mía. Y yo creo que nosotros los abogados a veces tenemos que curarnos en salud en esas cosas y entender de que, bueno, a veces nos toca estar de un lado, pero es consecuencia de la actuación de las mismas personas, ¿no? Pero sí, yo recuerdo hasta el día de hoy la cara de esas niñas viéndome como que yo era una mala persona por estar allí desalojándolos. Sí, se ponen a llorar Sí. y eso de verdad que Y es recogiendo los complicado. juguetes y todo. De verdad que eso me partió el alma como profesional del derecho. Creo que eso es una de las cosas que más me ha marcado. Pero sí, entender que... y usted, si tiene hijos, sepa que si está colocándose en esta situación, trate de evitárselo, porque creo que eso también deja marcas y deja huellas en los niños al momento de ver eso que va a ocurrir. Que con derecho, Sí. con todo el derecho, lo estás ejerciendo. Exactamente. O sea, como Y que propietario. es tu responsabilidad como padre o como madre y trata de evitar eso.
Mira, quiero leer un mensaje que nos escribieron más lindo. A ver. Mira, saludos abogadas. A pesar que los temas jurídicos son pesados, ustedes logran un buen ritmo y lo hacen de manera agradable. ¡Wow! Las felicito, Vaya, las vaya, felicito. qué chévere. Un piropo, vale, Las el día de hoy. felicito. No, mira, los casos de desocupaciones y recuperaciones de inmuebles hay de todo. Nosotros hemos visto, pues... Cada cosa. Cada cosa. Sí, hay veces que uno le dice al cliente, mira, esto pudiera pasar, esto puede pasar así, vamos a hacerlo de esta forma. Y cuando llegamos al inmueble... A nosotros una vez, ¿verdad, William? Nos tocó un caso que llegamos, tocamos la puerta y el señor que estaba adentro, que no era el inquilino, nadie sabía quién era, nos abrió la puerta. De cómo no, pasen adelante. Nosotros pensábamos, ¿qué será? Que vamos a tener que tumbar la puerta. A mí que también me vamos a tener pasó que- y el inmueble estaba Buenas impecable, tardes. limpiecito. Y yo, ¿qué? No, este no estaba, habían pocas cosas, pero entramos y nos dejó entrar sin ningún problema, nos sentamos, nos dio café, nos sentamos un rato ahí y decía, ¿qué es lo que necesitan? Yo, bueno, los propietarios quieren recuperar el inmueble y eventualmente, pues, ¿usted qué necesita? ¿Cuánto tiempo necesita para irse? Y llegamos a un acuerdo. Qué bueno. Y de tanta cosa, le dimos tantas vueltas al caso, que terminó siendo algo tan sencillo al momento de negociar con el inquilino. Y era porque no se habían puesto de acuerdo nunca. Eso es lo que se denomina final inesperado. Totalmente. O sea, eso fue algo que al final salió bien y a veces el propietario no quiere llegar a una negociación económica con el inquilino y a veces lo que quiere el inquilino es, mira, necesito irme a otro lado con algo en el bolsillo porque, bueno, no estoy en esta situación. Exacto. Entonces es cuestión de escucharlos. Bueno, no tanto algo en el bolsillo, sino que se le devuelva el depósito con Sí. los intereses que generó la tasa del Banco Central de Venezuela, que es lo que establece la ley. Sí, o sea, como la garantía que dieron en algún contrato de arrendamiento, esa garantía de los 3 meses o X cantidad de meses que dan adelantado, pues solicitan eso. Que ahorita y te ya. solicitan, ¿no? 3, 6, 8, Ajá, 20. Sí, pero eso es porque hay poca seguridad. Es así. En este momento, entonces, claro, el propietario te dice, quiero 1 año por adelantado, más 6 meses de depósito, un fiador, que sea además a nombre de una compañía, pues si no, no te puedes meter en el apartamento. Entonces tú dices, mira, con todo lo que voy a pagar, seguramente consigues un inmueble que puedes comprar. Que puedes comprar, la inicial, sí. 20, exacto. Total. Entonces, pero bueno, William, ¿algún consejo, alguna recomendación a nuestros oyentes? Creo saber cuál va a dar. Sí, sí. Además de que, por favor, sean abogados especialistas en esta materia, no consigan un primo hermano, una tía madrina que se acaba de recién graduar, que no sea su especialidad, porque esto tiene sus detallitos. O ese No abogado, hagan el abogado de la acciones. familia. El abogado de la familia Que tampoco hace era- todo. como el abogado de cabecera. Ajá, como el abogado de cabecera. Exacto. A ver, ¿cuál es tu Bueno, recomendación? no hagan acciones hasta tanto no se verifique bien lo que ocurre. Creo que en el programa anterior les indicaba que buscaran por lo menos 3 asesorías antes de enviar la primera comunicación. Pero evidentemente todo trabajarlo primero por la vía de la conciliación. Acciones, de hecho, no lo hagan. Y Sí. acciones es mandarle un correo electrónico, mandarle una Amenazándolos. notificación, amenazarlos, quitarle el agua, llegarse por ahí. No hagan nada de eso. Ustedes primero consulten un abogado especialista. Consulten para- a Mercedes y a Eso, María José. Ellas le tienen la solución. Y si su abogado les recomienda hacer eso, huyan. Sí, por favor. Nadie. Llamen de inmediato, comuníquense con ellas y yo les aseguro que en un plazo muy corto tienen su inmueble de vuelta sin daños colaterales. Es así. Muchachos, vamos a despedir el programa. Ah, Ay, bueno, no nos quedaron más preguntas, menos mal, la semana pasada nos había quedado un poco de Sí. preguntas que las pudimos responder el día de hoy, pero queremos pues despedir este maravilloso programa diciendo que además de un abogado especialista, no hagan nada sin su asesoría. y bueno, nos despedimos de aquí del podcast de la justicia, nuevamente aquí estando con ustedes, contestándole todas sus preguntas y los invitamos a que nos sintonicen el próximo martes a través de los mismos medios, a través del canal de YouTube, en nuestra señal en vivo y a través de 96.9 FM. Hasta la próxima. Chao.